que vamos a comenzar hoy entonces con estos principios, para lo cual le pido que vayamos al libro de Deuteronomio. Deuteronomios 8, uno de los primeros libros de la Biblia. ¿Están allí? Muy bien. Voy a comenzar a leer el versículo 7. Vamos a leer ahora hasta el 10, después vamos a seguir leyendo. Dice Deuteronomio 8:7: Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Amén y amén. Bueno, por lo menos para alguno que lo cree puede ser. Si no, se lo puedo leer de nuevo. Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Amén y amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que cada palabra que hoy compartamos, que viene desde el mismo seno de tu corazón, Señor, no solamente sean palabras, sino que sea poder desatado del cielo, para que al recibirla, Señor, comience a transformar nuestras vidas y podamos llegar al lugar donde tú nos estás llevando. Señor, que nuestros corazones se abran, que nuestro entendimiento espiritual, Señor, esté absolutamente despierto y que podamos recibir conforme a tu corazón, Señor, todo lo que tienes para nosotros, aprendiendo y alcanzando. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Amén y amén. Tome asiento. Estos principios que vamos a ver hoy se reciben con el cerebro, pero se entienden en el espíritu. Entonces, es muy importante que podamos pedirle a Dios que abra nuestro entendimiento espiritual, que no sea algo simplemente cognitivo, no simplemente mental, sino que podamos recibirlo. Nos estamos preparando para algo y lo que vamos a hacer hoy es prepararnos para poder llegar a recibir milagros sobrenaturales en las finanzas. Milagros sobrenaturales en las finanzas. Amén. Milagro sobrenatural no es el que simplemente trabajé, gané mi sueldo, recibí el dinero. Estamos hablando de algo que es sobrenatural, algo que no es natural. Natural es que tú trabajes y te paguen. Sobrenatural es que trabajes, te paguen, pero de pronto venga de alguna otra fuente que no es la natural, vengan o entren finanzas. Amén. Primero, entonces, necesitamos comprender que Dios es el que da. Acabamos de leer. Dios es el que da. Así dice allí. No dice que tu trabajo, tu esfuerzo, dice que Dios es el que da. Así que lo primero que tengo que hacer es entender de dónde viene lo que yo voy a recibir. A veces estamos tan desviados que no alcanzamos a entender de dónde viene lo que yo recibo. Creo que es el patrón, creo que es el jefe, creo que es la empresa, creo que es mi esfuerzo, creo lo bueno que soy, creo, pero no pongo el foco donde tengo que hacerlo. En este caso estaba hablándole Dios a un pueblo que hacía 400 años
que estaban en esclavitud, y no tengo que decirle que en la esclavitud uno tiene escasez. No existe un esclavo rico. No sé si usted conoce alguno o conoció alguno, pero no existe. Y ahora él estaba prometiendo abundancia y riquezas. Piensen en alguien que hace 400 años, mínimo 4 generaciones, 5 generaciones, que no saben lo que es ni la abundancia, mucho menos la riqueza. Y de pronto Dios le habla de abundancia y de riquezas. Y entonces les dice que cuando ellos lo reciban, bendigan a su Dios que les habrá dado todo eso. Acá es donde comienza a cambiar algo en la mente de ellos. ¿Por qué? Porque ellos sabían bendecir a Dios. Es decir, el concepto de bendecir a Dios estaba claro en ellos. Lo que no estaba ni siquiera remotamente cerca era el concepto de tener abundancia y riquezas. Abundancia y riqueza no era un concepto que estaba válido. Y hay veces que nos pasa que hace tanto tiempo que estamos viviendo en escasez, que no entendemos qué significa la abundancia y mucho menos las riquezas. Recuerdo una oportunidad a una hermana que estaba en una situación casi de esclavitud, y hablando de estas cosas, le dije, bueno, ¿y cuánto querés ganar? ¿Cuánto sería para vos así mucho, ganar muchísimo? Y entonces me miró y con cierta timidez soltó un número. No importa cuál era, porque estamos hablando muchos años atrás, no. Soltó un número. Y lo soltó con temor, porque dice, es mucho. Cuando ella dijo eso, estaba Cristina, mi hermana acá que está aquí, cerca, le digo, Cristina, ¿cuánto ganás vos? Y ella me dijo lo que ganaba en ese momento, y era el doble de lo que ella, de esta hermana, había dicho. Entonces, le digo, el problema está en que no alcanzás a entender lo que Dios puede darte. Entonces, cuando pedimos desde nuestra escasez mental. No pido en abundancia, no pido a nivel riqueza, pido desde mi escasez. Tengo una mentalidad de escasez y pido desde ese lugar. Vez pasada estábamos en una reunión con pastores y el intendente de acá de San Isidro, y nos íbamos presentando y hablando. Y uno de los pastores aprovechó la oportunidad para pedirle algo al intendente. Le pidió que le hicieran una bajada en la vereda para discapacitados, una rampa. No sé si lo alcanza a entender, pero si usted está con el intendente, mejor no le pida nada, pídale a Dios. Pero si ya va a cometer un pecado y pide algo, pídale a nivel de lo que es. Es decir, una rampa lo hace con nada. Entonces, hay veces que la mentalidad es lo que nos está traicionando. Por eso vamos a ver principios que nos saquen de esa mentalidad de escasez y nos lleven a la mentalidad de abundancia. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en escasez. ¿No dijo así? ¿Seguro? ¿Y por qué vivimos en escasez? Él dijo para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es decir, tienen que cambiar esa mentalidad. Así que lo primero que quiero invitarte es a que ya comiences a bendecir a Dios por lo que Él te va a dar. Ya empieces a bendecirlo. Porque quizás has estado hasta este tiempo quejándote delante de Dios. ¿Saben quién se queja? El que tiene mentalidad de escasez. El pueblo de Israel salió de Egipto. Dice la palabra de Dios que salió, primero Dios los bendijo porque salieron todos sanos, no había ni uno enfermo. Segundo, los bendijo porque salieron con ropa, calzado, bueno. Tercero, porque salieron con todo el oro que las mujeres les dieron, las egipcias le dieron.
Pero cuando llegaron a la mitad del desierto, lo único que hicieron fue quejarse porque no tenían carne. Y se querían volver a la esclavitud simplemente porque no tenían carne. Mentalidad de escasez. Mentalidad de escasez. Entonces, lo primero que hay que hacer es cambiar la mentalidad. Entonces tengo que darle gracias. Señor, gracias porque nos sacaste de 400 años de esclavitud. Nos sacaste de esta manera, y nos sacaste con poder, y nos sacaste con brazo extendido, y nos estás llevando por el desierto y tenemos comida y agua. O sea, no había esa mentalidad de aquel que primero agradece porque sabe que Dios provee. Entonces la primera cosa que tengo que hacer es agradecer a Dios por lo que va a hacer en mi vida. Saco la queja, que es del que vive en la escasez, y comienzo a darle gracias por aquellos que saben que van a recibir abundancia. Ahora, después que le da toda esta promesa, también viene una advertencia. Cuídate de no olvidar quién es el que te da todo. Y dice en el versículo 11 de ahí de Deuteronomio que leímos recién: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, de esclavitud. La advertencia es: cuidado, porque cuando Dios te dé todo, cuidado de no olvidarte. No te olvides quién te lo dio. Porque si te olvidas quién te lo dio, lo que te dio te va a durar muy poquito. Ahora me gusta acá me van a tener que aguantar un poquito la tosecita. Me gusta porque acá dice que se le iban a multiplicar varias cosas. Dice las vacas, las ovejas. Bueno, esto es natural. Juntan las ovejas, hay machos, hay hembras, no tienen que hacer nada, se van a multiplicar solos. Lo mismo que las vacas. Es natural. Ahora mi pregunta es: ¿la plata y el oro se pueden multiplicar solo? Ahí donde aparece entonces lo que hablábamos hoy, lo sobrenatural. La promesa es que se te van a multiplicar la plata y el oro, y todo lo que tuvieres aumentará. ¿Cómo hace para que se multiplique la plata y el oro si no es en forma sobrenatural? Yo nunca puse un anillo de oro y al otro día vine y había 2. Pero Dios dice que va a suceder. Esto es lo que Dios quiere. Y además está dispuesto a dártelo. Y está por venir. Pero la advertencia es: no te olvides cuando llegue quién te lo dio. Versículo 15. No olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto, que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas, y que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca. En el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar: he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Esto es algo que lamentablemente sucede muy seguido. Llegan en un estado financiero realmente desastroso, tienen deudas impagables, situaciones espantosas. Dios cambia toda esa realidad, comienzan a prosperar, a Dios le da negocios, le da empresas, le da distintos tipos de cosas, y luego ya Dios no es importante.
no puedo venir a la iglesia y tengo que atender la empresa. ¿Quién me va a atender el negocio? Pero el negocio te lo dio Dios. La empresa te lo dio Dios. Las cosas que estás haciendo te las dio Dios. Ahora resulta que no tienes tiempo para Dios, solamente tienes tiempo para lo que Dios te dio. Entonces nos quedamos con la bendición y nos olvidamos de que bendijo. Y eso es lo que está diciendo acá. No lo estoy diciendo yo, no lo estoy inventando. Es lo que Dios puso ya en el libro de Deuteronomio. Porque siempre pasó. Siempre pasó. Entonces es muy importante que cuando estamos comenzando con este seminario, ya tengamos claro esto. Porque vamos a llegar al final, usted va a tomar todos estos principios y demás cosas que vamos a ver, las va a poner en práctica, su realidad financiera va a cambiar y después va a decir, ahora no puedo. El otro día hablaba con un hermano de otra iglesia en otra ciudad y me decía que él comenzó, dado todo lo que había vivido, diezmar, pero claro, Dios lo empezó a prosperar y de pronto su diezmo era muchísimo dinero. Y entonces dijo, ay, ¿cómo le va a dar tanta plata a la iglesia? Yo escuchaba la palabra de Dios, ¿no? Mientras que él me decía eso, yo escuchaba que Dios le decía, necio, ¿quién te dio todo lo que tenés? ¿Era preferible tener un diezmito de unas monedas, pero también tener un ingreso de monedas? ¿O es mejor tener el ingreso que tenés ahora y darle nada más que el 10% a Dios? Hay veces que no razonamos ni siquiera. Por eso la palabra dice necio. Entonces, es muy importante, cuando todo esto venga, y va a venir, tienes que acordarte, decir, yo no tenía nada. Y aunque hubiese querido dar, no podía dar porque mis bolsillos estaban vacíos. O tenía unas moneditas, pero ahora mis bolsillos están llenos. ¿Qué voy a hacer? Lo mejor que puedo hacer es robarle a Dios. ¿Me va siguiendo? Y por favor presten atención a este versículo. Y si usted no se levanta, salta y grita, yo me voy. Porque esto es una promesa de Dios. Amén. Versículo 18. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante juramento. Él es el que da las fuerzas para obtener riquezas. ¡Aleluya! Tus fuerzas no alcanzan. Él es el que da las fuerzas para que puedas obtener las riquezas. Esto tú lo puedes tomar como algo motivacional. Tú puedes. O puedes tomarlo como lo que es la palabra de Dios, y es Dios hablando y declarando sobre tu vida. Entonces, si yo lo tomo así, lo creo, algo comienza a cambiar en mi vida. Cuando Jesús le dijo a María, decirle que corran la piedra, María dijo, no, Señor, hace 4 días que está muerto, ya tiene lo podrido. María no podía entender cómo iba a hacer para que su hermano viviera. Sin embargo, su hermano resucitó. Así que no te preguntes cómo va a ser Dios, dada tu condición financiera actual. Ese no es tu problema. Ese no es tu problema. Simplemente tienes que creerle a Dios, porque Él lo dice. Y es un problema de Dios. A veces nos enredamos en lo que nos rodea, miramos alrededor, ¿de dónde va a sacar Dios? ¿De dónde va a ser esto Dios? ¿De dónde? Y si pues sabes de dónde, ¿para qué lo necesitas Dios? Entonces, lo mismo sucedió con esa viuda. ¿Se acuerda que le vino
al profeta Eliseo, le dijo, mi marido murió y toda la historia, y tenemos deuda y tengo que entregar a mis hijos por esclavos para pagar. Y el profeta dijo, ¿qué tienes? Solo tengo un poquitito de aceite. Bueno, andá, pedí jarrones vacíos, encerrate en tu casa y empecé a llenarlos. Y la vida dije, ¿de dónde voy a llenar si tengo un poquito así? Vos empezás a llenarlo. Y ella fue, le hizo caso. Así que una de las cosas que tienes que hacer es hacerle caso a Dios. Lo que hoy te diga, hacele caso. Y ella fue y empezó y volcó el pedacito, y cuando pensó que ya no había más, empezó a salir de nuevo. Y llenó uno, y llenó dos, y llenó tres. Eso es lo sobrenatural. ¿Pedro sabía pescar? Era pescador toda la vida. Pero apareció Jesús y le enseñó una nueva manera. Le dijo, ¿se pesca de noche? Bueno, yo te voy a enseñar a pescar de día. Tirar la red. Y sacó un montón de pescado, ¿verdad? Se llenaron 2 barcas. Quiere decir que ahora Pedro sabía una manera de pescar que antes no sabía. Después seguimos con ese ejemplo. Yo quiero que entiendas que Dios te va a bendecir, pero cuida tu corazón, no te enorgullezcas. No dejes de reconocer a Dios, de ser fiel y honrarlo siempre, porque si no, en un momento se va a acabar el aceite. Se te va a acabar el aceite. Y vas a creer que puedes llenar otra cosa y, uy, no hay más. ¿Qué pasó? Bueno, quiero darle entonces algunos principios para alcanzar esta promesa que acabamos de ver, que es sobrenatural sobre tus finanzas. Así que principio número uno, saber que las riquezas tienen un dueño. Gracias. Saber que las riquezas tienen un dueño. Ageo 2:8, lo van a poner aquí y yo se lo leo, porque si no tardamos mucho. Ageo 2:8 dice, mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. ¿De quién es la plata y el oro? Yo quiero decir que eran míos. Son de Dios. Tengo que entender que hay un dueño y por lo tanto tiene que venir de Él y le tengo que pedir a Él. Ustedes sí, pastor, pero los narcos, los estafadores, los políticos, que es lo mismo, tienen dinero, pero no viene del dueño. Ellos son ladrones, no vienen del dueño. Dios no le da dinero. Ellos son ladrones. Jesús dijo, el diablo es ladrón. ¿Amén? Quiere decir que ellos lo recibieron del diablo. Pero nuestro Padre es el verdadero dueño de todo. Si el diablo te da, es porque luego te va a cobrar mucho más. Sin embargo, por el otro lado, Dios da y Él da de una manera absolutamente libre, sin ningún tipo de reparo. Amén. El problema está en que nos han enseñado que haciendo algo mal, que me cuelgo de la luz, así no pago la boleta, tomar una propiedad que no es mía. Yo no entiendo eso. Están todos esperando a ver si se muere uno para ir corriendo y se mete dentro de la casa. No lo entiendo. Balanzas falsas, ¿no? El peso de la balanza. Yo me acuerdo cuando tenía mi negocio, allá por en 1900 y pico, había un colega que él reparaba balanzas, y lo que más hacía era ir a tocar la balanza, eran electrónicas, tocar la balanza para que midiera distinto y estafara a la gente. Era de lo que más plata ganaba, de ir a cambiar las
las balanzas. Y la Biblia habla de esto. Dios aborrece al que hace trampa en los negocios para ganar dinero. Dios aborrece al que hace trampa en los negocios. Y la gente cree que la única forma de prosperar es si hacemos algo ilegal. No puede ser que la gente crea más en los ladrones y estafadores que en el dueño de todo y que provee abundantemente. No puede ser. No puede ser. A usted le va bien y en lo más rápido que va a pasar, alguno que va a decir, vos tenés algo que ver con los narcos, ¿no? A vos te está financiando los narcos, ¿no? O sea, tienen más fe en los narcos que en Dios. Es increíble. Ahora, Dios es el dueño, pero nosotros a veces nos enfocamos mal. Él es el dueño de todo. ¿Está bien? Antes de ir a orar, es muy importante que nos enfoquemos bien ¿en qué? ¿En quién es el que nos va a dar eso? Algunos te aconsejan poner un billete debajo del plato porque es el billete llamador. ¿Cómo se llama? Sí, llama la plata. Esta noche voy a comer una pizza. Voy a buscar un teléfono y diga pizza. Y cuando llamo, digo, ¿hablo con la pizza? No. ¿A quién llama usted? A la pizzería, por no decir al pizzero. ¿Está bien? ¿A quién le pide la pizza? Al pizzero. ¿Me puede mandar una de, no sé qué le gusta a cada uno? O le dice a la pizza, vení. La pizza no viene. Tengo que pedirse al pizzero. Entonces, del mismo modo, no puedo llamar a la plata. Decir, plata, vení. Lo que tengo que hacer es ir al dueño de la plata. A él entonces me tengo que hacer foco en él, no en el billete. ¿Cuándo es que se pone el billete? ¿Abajo del plato? Los miércoles 29. Yo sabía que había un... ¿Me entiende? No se puede hacer foco en el billete. Hay que hacer foco en el dueño de los billetes. Si enfocamos mal, usted quiere un auto y se enfoca en el auto. No se enfoca en el auto, porque el auto no va a venir. Va a tener que enfocarse en el que te puede dar el auto o en el negocio. Y ahora me voy acercando para que usted vaya entendiendo más. Si usted se enfoca en su negocio, en lugar de enfocarse en el que le dio el negocio, está enfocando mal. Ese negocio no va a funcionar. Enfóquese en Dios que le dio el negocio y ese negocio va a funcionar porque el dueño lo va a hacer funcionar. Entonces tengo que enfocarme en aquel que me dio todo, no en la bendición. Si me enfoco en la bendición, pierdo las dos cosas, porque me alejé del que me lo dio, lo abandoné, lo traicioné y además pierdo lo otro porque el que lo sostenía era él. Entonces, no me enfoco en el negocio, me enfoco en Dios y el negocio funciona. Yo tenía un negocio, la historia más larga, tenía un negocio con 2 socios, me separé de mis socios y empecé de cero y del primer momento, le consagré el negocio a Dios y le puse el nombre que me recordaba que era Dios. Y ese negocio prosperó de una forma increíble. Y cuando venían a preguntarme cómo había hecho, simplemente decía, yo no hice nada. Todo lo hizo Dios. Y todos leían y sabían y se conoció y fue uno de los negocios más importantes en el rubro en Mar del Plata. Y todos nombraban a Dios sin saberlo. Entonces, cuando vos haces foco en quien te va a dar todo, entonces Él respalda lo que vos estás haciendo. Mateo 6:31 dice, así que no se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras todas estas cosas. Y el Padre Celestial sabe que ustedes
las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura, serán añadidas. Buscar la riqueza sobrenatural sin Dios es una locura total. Es una locura total. Es decir, ¿cómo pretender que se multipliquen los panes y los peces sin Dios? ¿Cómo hacer que ese aceite siga fluyendo y siga saliendo y llenando más vasijas sin Dios? Es una locura. Y a veces que no nos damos cuenta y estamos haciendo locuras. Pusimos el foco en las cosas que no son en sí mismas algo vivo, en lugar de enfocarnos en quien sí está vivo y es el que tiene y es el dueño de todas las cosas. Jesús dijo: pídeme y te daré por herencia a las naciones. Pero Dios tiene que ir primero en todo. Dios tiene que ir primero en todo. Pedid y se os dará. Pero una oración de pidiéndole a Dios, tiene que ser una oración de entrega enfocada en Dios. De entrega enfocada en Dios. Me entrego a Dios, enfocando todo mi ser a Él. Entonces, pídeme y te daré. Otro pasaje dice: pedid y se os dará. Entonces, ahí donde yo empiezo a enfocar de una manera tal que al buscarlo a Él más y más, y sobre todo más que al dinero que me pueda dar, comienzo a darme cuenta que hay una fuente ilimitada de bendiciones en Él. Porque hay tesoros en los cielos, y cuando Dios abre su tesoro en los cielos, no hay límite para Él. No hay límite. Créame, no hay límite. No es que te puede dar un poco, no es que te puede dar un poquito más, no es que te puede completar, es que no hay límite. Solamente tenemos que buscarlo a Él y enfocarnos en Él. Él quiere darnos todo, pero hay que enfocarnos. Primer punto, saber quién es entonces el dueño y buscarlo primero a Él, y entonces todo lo demás vendrá por añadidura. Esto me lleva al segundo punto. ¿Vamos bien hasta ahí? Segundo punto: contentamiento y ser agradecidos. ¿Está bien? Lo voy a poner todo junto. En realidad serían 2 puntos, pero lo puse todo junto. Contentamiento y ser agradecidos. Aprender a gozarme con lo que tengo. Escuche esto porque es tan importante, tan importante. Contentamiento no es aquel que se resigna o conforma con lo poco que tiene. No estamos hablando de resignarse. Y bueno, me tocó vivir entre 4 chapas, contento que tengo 4 chapas, está bien. No. Una cosa es resignarte y otra cosa es estar agradecido. Señor, gracias por lo que tengo. Gracias por lo que tengo. Y una vez que el Señor ve que estoy agradecido, que estoy contento con lo que Él me dio, ahora voy por más. Ahora voy por más. ¿Cómo hago para ir por más? No me quejo de lo que tengo. Porque algunos dicen: no, yo voy por más. Sí, pero lo que escucho es que te estás quejando de lo que tenés o de lo que no tenés. Eso no es contentamiento. Contentamiento es gracias por todo lo que tengo. Y no es simplemente gracias, pero... Porque gracias, pero... Siempre les explico que el pero anula lo que dije antes. Por lo tanto, si dije gracias, después dije pero, quiere decir que el gracias desapareció. Es gracias y... Gracias y... Tengo que tener
este sentir de agradecimiento por todo lo que Dios me dio hasta ahora. Estar contento. Qué bueno todo lo que Dios me ha dado. Qué bueno que tengo esta pequeña casita. Qué bueno que tengo este pequeño autito. Qué bueno que tengo la bicicleta, no importa. Qué bueno lo que tengo, lo que me diste, Señor. Filipenses 4:11 dice: no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia. ¿Ven la diferencia al principio? Al principio no sabían lo que era vivir en abundancia, solamente en escasez. Pero acá el apóstol dice: sé vivir en pobreza y sé vivir en abundancia. Esto, más que saber, es estar contento, no importa la situación que vivas. Estar agradecido, no importa lo que estés pasando. Cuando yo estoy agradecido a pesar de lo que estoy pasando, le muestro a Dios que no estoy simplemente con Él por lo que me pueda dar, sino que estoy con Él porque Él está conmigo. Entonces, contentamiento, que no es resignarme, y ser agradecido, que es contentamiento. Entonces, el apóstol dice: sé vivir en pobreza y sé vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener sobra como a sufrir escasez. Y luego dice cómo lo hace. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, la clave de él es que él estaba enfocado en Cristo, no en lo que tenía o no dejaba de tener. A veces hablamos con personas y de todo lo que hablan es de lo que tienen o lo que les falta o lo que quieren tener, pero no hablan de Cristo. Y nosotros tenemos que hablar de Cristo porque Él es el centro, o debería ser el centro de todo lo nuestro. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás viene por añadidura. Entonces, cuando yo busco a Cristo y es el centro de mi vida, entonces todo lo demás comienza a venir, comienza a llegar. Cuando yo comencé con aquel negocio, no tenía clientes, salí a buscarlo, no conseguí ni uno. Por una cuestión de principios cristianos, no salía a tratar de robarle a mis socios sus clientes, y no tenía ninguno. ¿Y qué pasó? Empezaron a llamar clientes. Yo no los conocía, nunca había estado, pero me llamaban. Mire, me dijeron que... Bla, 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 bla. Sí, cómo no. Bueno, ahí iba un cliente. Ustedes me dijeron que representa tal marca. Mentira, yo no representaba ninguna marca. Pero a mí me dijeron que usted... Bueno, también si le dijeron, vamos. Un par de bancos de clientes. Y así iba haciendo. Porque cuando te enfocas en Él, Él es el dueño de todo. Él está en control de todo. Si me gozo dependiendo de lo que tengo, entonces voy a vivir sin gozo. ¿Por qué? Y porque el enemigo, ni bien se da cuenta que tu gozo depende de lo que tengas, te va a quitar todo. Es fácil. Si yo sé, si te digo, pelado, ¿te enoja? Ya sé lo que tengo que hacer para que te enoje. Te digo pelado. Entonces el diablo sabe que si tu gozo depende solamente de lo que puedas tener, comprar, alcanzar, y cualquier cosa que tenga que ver con eso, lo que va a hacer es sacarte todo. Te va a sacar todo porque no quiere que tengas gozo. ¿Y por qué no quiere que tengas gozo? Porque el gozo del Señor es... Está simple, ¿no? No es difícil la Biblia. Entonces, es muy importante que nosotros no dependamos de estar gozosos de lo que tenemos o lo que alcanzamos o lo que puedo comprar o no puedo comprar.
no es cuánto tenemos, sino cuánto de Dios tenemos, y las puertas entonces se abren y viene mucho más gozo todavía. Vuelvo con esto. No es cuánto tenemos, sino cuánto de Dios tengo dentro. Porque cuanto más de Dios tenga, más gozo tengo. Y cuando hemos hecho todo bien, no estafamos a nadie, le dimos nuestros diezmos a Dios, servimos con alegría al Señor, pero aún todavía no llega, falta algo, es porque necesito aprender algo que todavía no aprendí. Por ejemplo, ser buenos administradores. La palabra de Dios dice que somos administradores. ¿Sabe lo que es un administrador? Un administrador es aquel que reparte. Claro, usted conocerá muchos administradores que lo único que hacen es quedarse. No. El administrador está puesto para repartir. Por ejemplo, un ministro de gobierno es alguien que está puesto ahí para tomar el dinero que le da el gobierno central y con eso en su ministerio tiene que repartirlo, hacer las obras o lo que sea que tenga en su ministerio, y eso es un administrador. Un administrador de un hotel es que tiene que manejar las finanzas y pagar los sueldos, pagar a los proveedores. O sea, es alguien que reparte, no que se queda. ¿Está bien? Entonces, dice aquí la palabra de Dios que nosotros somos administradores, no dueños. No dueños. No, pero el auto me lo compré yo. Sí, pero Dios dice que Él es el dueño y te lo dio para que lo administres. Si no estás siendo buen administrador, te va a quedar sin el auto. La que llora ya, podrán decir los padres, esa es mi hija. Pero el Señor dice, no, es mi hija y yo se las di para que la administren. Así que no la hagan llorar, denle de comer. ¿Me va entendiendo? Así funciona. Entonces yo tengo que aprender a ser buen administrador. ¿De qué? De todas las cosas que Dios me da. Y a veces no me da más porque no estoy siendo buen administrador y tengo que aprender a hacerlo. Siempre les digo, si a mí viene, ¿quién puede venir? Bill Gates, y me dice, te voy a dar para que seas el administrador de mis empresas. Y yo le voy a tener que decir, con todo el dolor de mi alma, decir, no puedo. ¿Por qué? Porque no tengo la menor idea cómo administrar tus empresas. Vos sabés porque viniste de cero y fuiste creciendo y fuiste aprendiendo. En mi negocio yo administraba, claro. Empecé de cero y llegué en el momento que sabía administrar y le podía enseñar a otros. Pero así de golpe te tiran, no sabes nada. ¿Qué haces al otro día? Haces agua. Entonces Dios te tiene que enseñar. Y no te va a dar más hasta que no aprendas. Por lo tanto hay que poner esfuerzo en aprender. Proverbios 21:20 dice, en casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero el necio, ¿se acuerdan que decía hoy necio? Yo decía, el necio todo lo despilfarra. Todo lo despilfarra. ¿En qué estás gastando tu dinero? Me voy todos los días a comer un restaurante, de ahí me voy a tomar el helado, de ahí me voy al teatro y de ahí... O sea, está bárbaro que salga de vez en cuando, si podés, me parece genial, pero si tu vida va a ser nada más que eso, no sirve, ¿está bien? Hay que aprender a ser un buen administrador. ¿Amén? Bueno, así que el punto 2 era contentamiento y ser agradecidos. Punto 3. Esforzados. Pero no me dijo que no había... Sí, no. Una cosa es que Dios te dé todo y la otra cosa es que no te esfuerces. Esforzado significa trabajar, pero en gracia. Trabajar, pero en gracia. Cuando yo trabajo en gracia, hago las cosas para Dios, no para los hombres. ¿Se acuerdan del famoso barro y pongo la tierra bajo la alfombra a donde el patrón no ve? Es decir, yo tengo que trabajar, pero en gracia. Proverbios 14:23 dice, todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza.
Conozco de esos que dicen, yo te ayudo, yo te ayudo. Y se fue para atrás. Y de pronto mirá, está solo. ¿Dónde está que me dijo me ayuda? Desapareció. Eso es lo que dice acá. Pero quedarse solo en palabras lleva a pobreza. Están aquellos que dicen, no, yo trabajo, pero nada más que 2 horitas, porque si no después me canso mucho, y si el sol está fuerte no voy. Yo tenía un albañil en una época, estaba haciendo en mi casa allá en Mar del Plata, que venía como a las 11 de la mañana. Y digo, pero sería bueno que venir más temprano para ganar más tiempo. No, lo que pasa es que la helada a la mañana al material le hace mal, así que tengo que esperar que se vaya la helada. La helada que tenía en la cabeza era. Proverbios 28, 19 dice, el que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia, pero el que persigue fantasías termina en la pobreza. ¿Conoce a alguno que persigue fantasías? Siempre tienen 1000 cosas, pero nunca hizo nada. Conozco uno acá cerca que tenía una iglesia, cerró. Cada vez que lo veía, sí, estamos construyendo, ya estamos terminando. Mentira, nunca empezó nada. Me contaba siempre eso y llegó un momento que ya no lo escuchaba, porque me contaba siempre lo mismo. Es como aquel te dice, si me necesitas, llámame. Lo llama y dice, justo, mira, justo tengo no puedo. Y siempre tiene algo. Proverbios 10:4. Los perezosos pronto se empobrecen. Los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos. Dios nos va a darlo sobreabundancia, pero si no aprendemos en estos principios básicos a ponerlos por obra, así como llegan las cosas de Dios, también se van a ir. Entonces tengo que aprender a trabajar en gracia. Gracia es el favor de Dios inmerecido. Yo hago lo que tengo que hacer. Recuerdo, tenía un cliente, le había reparado la computadora y me debía un dinero, y me trae otra para reparar. Bueno, se la reparó y cuando estoy reparando vi que algo estaba a punto de fallar. Estaba andando, pero yo sabía que día más, día menos le iba a fallar eso. La tentación, ¿cuál era? No se lo reparo, si no me paga, lo tengo agarrado porque ahora se le va a romper. Pero esa no era la manera en que yo trabajaba. Así que se lo reparé, se la entregué y no me pagó. Y yo sabía que después se iba de viaje. Y yo dije, Señor, yo actué bien. No puedo creer que permitas que este hombre se burle de mí. Y es más, sabía a qué hora se iba. Y era la hora, y nada. A los 15 minutos después de que había pasado la hora en que él viajaba, para un auto en la puerta de mi casa y alguien que él mandó me trajo todo el dinero que me debía. El punto es que nosotros tenemos que hacer las cosas para Dios. No importa lo que esté sucediendo. Seguí haciendo las cosas para Dios, porque el que te provee no es el que te debe, es Dios. Amén. Cuarto principio. La fe. Diga conmigo, la fe. Uno puede trabajar y esforzarse y puede que le vaya bien, pero no todo el que lo haga y consiga cosas quiere decir que va a tener paz y gozo. Esa es la añadidura que trae cuando nosotros dependemos de Dios. A veces trabajamos, nos esforzamos y conseguimos cosas, pero detrás de eso no hay paz y mucho menos gozo. La Biblia dice que la bendición de Jehová, que viene de Dios, es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Puede que venga
un trabajo, alguien que trabaje duro y que pueda alcanzar riqueza, pero tenga la plena seguridad que va a haber tristeza. ¿Por qué? Porque primero va a estar preocupado por aquellos que le quieren robar, segundo por aquellos que le quieren pedir plata, tercero por aquellos que, tratan de explotar, o sea, 1000 cosas, y hasta los problemas familiares. ¿No has visto cómo los hermanos se pelean por las herencias? Bueno, todo eso viene de solamente esfuerzo y no hay Dios de por medio. Por eso es muy importante que si estamos caminando con Dios, entendamos que hay alguien espiritual que es Él que va a manejar las cosas siempre, y en eso y para eso necesito fe. Es decir, Dios va siempre a manejar todas las cosas las va a manejar Él. Tu negocio lo va a manejar Él, tu trabajo lo va a manejar Él, tu finanza la va a manejar Él. Pero para poder hacer que Él la maneje necesito fe. Tengo que saber que Él no va a fallar. Siempre les digo esto, así que se lo voy a repetir. Dios no llega nunca tarde, pero tampoco llega temprano. Vos querés que te vence mañana. ¿Por qué no me lo dio hace 15 días y yo estaba tranquilo? No. Te lo va a dar mañana antes de que venza, porque Él llega justo a tiempo. ¿Amén? La fe es lo que va a mover la mano del que mueve el mundo. La fe mueve la mano de aquel que mueve el mundo. Con oración yo le pido a Él, pero con fe. ¿Por qué? Porque cuando Dios dice, el que pida, pida con fe, sin dudar nada. Porque el que duda es como la ola del mar, va por un lado y va para el otro. Entonces dice que el que no pide con fe no va a recibir nada. Por eso necesito pedirle, pero pedirle con fe. Por ejemplo, Señor, yo creo que tú puedes hacer algo. Yo no tengo ni puedo hacer nada con esto, pero sé que tú puedes hacer algo. Y entonces me quedo tranquilo sabiendo que Él va a hacer algo. ¿Y sabe qué va a pasar? Dios va a hacer algo. La fe entonces comienza a actuar, pero si comienzo con fe y luego miro a lo natural, esa fe se marchita. ¿Alguna vez agarró una planta, qué sé yo, de perejil, de lechuga, lo que sea, y le tiró agua caliente? ¿No? Se hace así, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con la fe cuando nosotros miramos lo natural. Pedro iba caminando arriba del agua. Hola, viento, todo va. Y de pronto, se hundió. ¿Por qué? Porque miró lo natural. Yo no puedo mirar lo natural cuando estoy creyéndole a Dios. Tengo que seguir mirándolo al Señor. Tengo que seguir con mis ojos puestos en Cristo, porque Él me llamó. Y entonces camino arriba del agua. Les conté hace poquito, en una reunión como esta, que he dado una cierta cantidad de circunstancias que estoy viviendo. Mi pastora me dijo, pastor, tiene que caminar por arriba de las olas. Tiene que caminar por arriba de las olas. Y eso es lo que hago. Camino por arriba de las olas. Saúl comenzó con fe. Pero ustedes saben cómo terminó. Jeremías dice, ¿cómo puede ser? Y nos da una palabra que nosotros usamos mucho. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Es decir, no le entraba en la cabeza que pudieran confiar más en las cosas del mundo que en Dios. Mucha gente comienza
confiando en Dios y el Señor los bendice, y luego confían en sus fuerzas y al cabo de un tiempo la cosa ya no funciona más. Es decir, comenzaron con fe, Dios los bendice, los prospera, y después, en lugar de seguir confiando en Dios, ahora empiezan a confiar más en la bendición, como decíamos hoy, en lo que sea que le haya dado. Y ahora confío más en eso. ¿Y sabe qué pasa? Todo comienza a ir para atrás. La fe mueve la mano del que mueve el mundo, y sin fe, en el día malo, no podrán levantarse los que solo confían en sus fuerzas. Es fácil cuando todo va bien, pero cuando llega el día malo, si no estamos agarrados de la mano de Dios, no podremos levantarnos. Pedro tuvo que extender la mano y tomarse de Jesús. ¿Quién lo levantó? Jesús. Ahora, si él decía, miren, yo camino arriba del agua, acá está, ustedes, manga de incrédulos, no pueden, yo estoy caminando arriba del agua. Y si un día Jesús le decía, bueno, a ver cómo te levantás. Pero como él confiaba en Jesús, le dijo, Señor, sálvame. Y Jesús lo levantó. La fe es algo sobrenatural que mueve las cosas sobrenaturales a nuestro favor. La fe es algo sobrenatural que mueve las cosas sobrenaturalmente a nuestro favor. En el pasaje de Deuteronomio 8 dice, aquel que lo sustentó en el desierto con maná. ¿De dónde salió el maná? Nadie sabe de dónde salió el maná. Es decir, era un alimento sobrenatural. Pero también dice que le sacaba agua de la roca. Y en el Nuevo Testamento dice que la roca era Cristo. La roca era Cristo. Cuando usted escucha a los rabinos que hablan de este tema, dice que ellos iban en el desierto y había una nube que los cubría de día y de noche se transformaba en una columna de fuego, y así avanzaban. Cuando la nube se movía, ellos se movían. Pero dice que a medida que se movían, ellos llegaban a otro lugar, se daban vuelta y la roca estaba ahí. Y la roca estaba ahí. Y sacaban agua. Y avanzaban otro tanto y se daban vuelta y la roca estaba ahí. Y sacaban agua. Y esa roca era Cristo. Amén. Puede que pases por desiertos. Puede ser que estés pasando por un desierto y te parezca que no hay nada, absolutamente nada. En el desierto no hay nada. Es así. Pero siempre que te ampares bajo la sombra del Omnipotente, no importa lo que esté alrededor tuyo, no importa que sea un desierto, allí siempre habrá una roca, la cual será Cristo, del cual va a salir agua, y agua en abundancia, para que no te falte nada. Amén. Por eso nuestro Dios es quien nos da la sabiduría para hacer riquezas. En Colosenses capítulo 3 nos da una llave para ir a trabajar y hacer lo que tengamos que hacer. Amén. Dice Colosenses 3:23, cualquier trabajo que hagan. ¿Hay alguien que trabaja acá? Hay como dos. ¿Los demás son todos vagos? ¿Y que no trabajan? Igual trabajan. Yo estoy jubilado y trabajo. Cualquier trabajo que hagan, háganlo de buena gana, pensando que trabajan para el Señor y no para los hombres. Esta es una llave poderosísima, muy poderosa, porque muchas veces nos dejamos a esto a un costado y creemos que estamos sirviendo a los hombres y entonces no hacemos las cosas bien. Si usted vende algo, tiene que decirle, Señor, yo voy a salir a vender hoy, pero voy a hacerlo como para ti. Voy a hacerlo como para ti. Y el Señor va a añadir. Cuando te falten las fuerzas y estés trabajando, ¿sabes qué necesitas? Diga conmigo, fe. Fe. Bueno, como dos me dijeron que fe. ¿Se anima a decir fe o no?
No está de acuerdo. Vamos a ver. Cuando usted está trabajando y le faltan las fuerzas, ¿qué necesita? Fe. Ahora sí. Hay una fe que es mucho más allá de la fe que todos conocemos. Simplemente se lo voy a tirar sobre el final de este seminario, vamos a volver con ella. Hay una fe que es la fe creativa. La fe creativa. La fe creativa es en lo que Dios, es la fe que está puesta en lo que Dios puede hacer. En lo que Dios puede hacer. Es hacer una promesa esperando que Dios supla de fuentes que ni siquiera conocemos, pero por fe hago la promesa. ¿Amén? ¿Amén? Hay una carita que dice, no entiendo nada de lo que me está hablando. A ver, vamos a suponer que usted se encuentra con una persona que está en una situación difícil y usted quiere ayudar, pero no tiene. Entonces, ¿qué hace? Hace una promesa por fe. Yo te voy a ayudar. Pero vos sabés que no tenés para ayudar. Pero entonces aparece una fe creativa. Y Dios ve tu fe creativa y te da para que puedas ayudar. Esa es una fe creativa. ¿Amén? Vamos a volver sobre esa. Pero se lo tiro porque estoy hablando de la fe. Todo lo que hagas entonces tiene que ser como para el Señor y de Él vendrá la recompensa. Hay veces que las fuerzas faltan en la casa, por ejemplo, con los hijos, las amas de casa. Le digo por que unos creen que las amas de casa no trabajan. Haga un cambio un día y se va a enterar de qué verdaderamente es trabajar. Sin lugar a duda, terminan agotadas. Pero si tienes fe, esto es lo que va a suceder. Isaías 40:29. Él fortalece al cansado, acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan y se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Qué tiene que ver esto con las finanzas? Hay momentos en que has pasado por tantas decepciones, tanto te falló todo, que ya no tienes fuerzas para volver a intentarlo. Y yo quiero decirte, Dios no solamente va a traer abundancia a tu vida, Dios te va a dar las fuerzas, como decía ahí, las fuerzas para que hagas las riquezas. No tenías más fuerzas, pero el Señor te va a dar nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas, amén. 5. Quinto principio que vamos a ver hoy, y creo, si me equivoco, el anteúltimo. Integridad. Diga conmigo, integridad. Es que voy a obtenerlo a la manera de Dios y no a la manera tramposa. Voy a obtener las cosas a la manera de Dios y no de una manera tramposa. No hago las cosas mal, total de cobrar. Hago las cosas para Dios, a la manera de Dios, porque el que me va a dar va a ser Dios. Lo que voy a obtener lo voy a obtener a la manera de Dios. Cuando no hago así, aunque cobre, no me va a servir para nada. Pero cuando hago las cosas a la manera de Dios, lo que cobre va a rendir. No voy a esconder o me voy a esconder yo, o voy a esconder lo que estoy haciendo bajo el argumento de que es una habilidad comercial, cuando en realidad estoy estafando a la gente. Es mi habilidad comercial. No. O peor, acá en la Argentina por lo menos, la viveza criolla. Viveza criolla. De viveza no tiene nada porque te va a ir todo mal después. Es decir, con mentiras no, sino con integridad y con honestidad. Eso es integridad. No voy a prosperar y después me voy a olvidar de que el que me dio todo era Dios, de que a Él tengo que seguir, sino
Bueno, una de las cosas que suele pasar, vamos al ejemplo para ser más vívido, suele pasar que prospero y una vez que estoy ya prosperado, ahora me creo el más vivo de todos. Ahora creo que soy maravilloso, soy el más lindo de todos porque tengo riqueza y entonces ahora puedo tener otras mujeres, ahora puedo salir a jugar, a hacer cualquier cosa. Y ya no puedo hacer lo que antes hacía. Ya no puedo venir a servir a la iglesia. Ya no puedo ocuparme de las cosas de Dios porque mis negocios me necesitan. Y además tengo derecho a salir y a hacer cosas. Entonces, tengo que darme cuenta que la manera en que tengo que trabajar es de una forma íntegra. Es decir, pienso, digo y hago en una misma línea. En una misma línea. A veces pienso cómo puedo currar, digo que soy cristiano y termino haciendo cualquier cosa. Entonces, Dios no va a respaldar eso. Dios no va a respaldar eso. Dios es el que abrió su mano sobrenatural. Y si yo dejo mi integridad, ¿sabe qué va a pasar? El diablo va a tocarte. El diablo va a venir a tocarte. Y cuando Él toca, no es para despertarte, es para sacarte todo. La integridad mantiene lo que Dios te ha dado. La integridad hace que lo que Dios te dio permanezca. Permanezca. Cuando perdemos la integridad, el diablo roba. Y hemos aprendido a hacer tantas cosas mal. Hemos aprendido a hacer tantas trampas. Yo no sé usted, pero a mí me han enseñado toneladas de trampas. En todo donde estaba una trampa. Todo en base a trampas. Y creemos que esa es la forma. Claro, nos enseñaron así, haciendo trampas. En lo que sea. En lo que sea. En el ámbito donde usted esté, en el ámbito donde se mueva, siempre te enseñaron a hacer la trampa. Es más, está el dicho, echar la ley, echar la trampa. Y te enseñan a hacer trampas. Compro de contrabando. Pastor, ¿quién no compra de contrabando? Todo el mundo compra de contrabando. ¿Y por eso está bien? El problema está en que creemos que así es la única forma de hacer diferencia. Acá en la Argentina, en Buenos Aires, hay un pastor que tiene una casa de música, pues son instrumentos de música, de audio. Una vez me contaron que alguien traía instrumentos del exterior y pasaba por la aduana y declaró que valían tanta plata. Y entonces el inspector de aduana dijo, pará, anda a buscar cuánto declaró, que el otro día entraron los de Todo Música. Dice, fíjate cuánto declararon ellos que valen, porque no tenían ellos los valores. Fíjate cuánto declararon, porque lo que ellos declararon es exactamente lo que valen. Fueron, cotejaron y por supuesto este tipo estaba diciendo que valían la mitad. Entonces, pues sí, bueno, pero ese no hizo plata. Pagando todo lo que los impuestos no se puede hacer plata. ¿Eso es lo que te dijeron? Bien, por favor vaya a ver lo que es Todo Música. Más grande no puede ser. Yo creo que ya no es imposible que crezca más. Impresionante, impresionante. Y a todo esto compró lo que era la bodega Giolera, ahí en cerca donde venden cosas de autos, ¿cómo se llama? En Warner. Pedazo de edificio impresionante, lo reformó todo y ahí tiene la iglesia, el ministerio y todo. Y todo eso lo hizo con su bolsillito sacado de la cosa, no de la iglesia. Eso es lo que deberíamos aprender y no las trampas. Y no las trampas. Miento en mis ganancias. ¿Quién no miente las ganancias? ¿Quién paga toda ganancia? Facturo en negro y encima me quedo con el IVA.
le cobro a la gente el IVA, facturo en negro y me quedo con el IVA. No solo robo porque no pago mi impuesto, sino que además me quedo con la plata que no es mía. Le cobré al cliente algo que no iba a pagar. O sea, terrible. Y ni que hablar cuando compro robado, porque es más barato. Todas estas son algunas de las trampas. Y creemos que con eso hacemos diferencia. Y en realidad es todo lo contrario. Así me dijo una vez un joven. Vine a Buenos Aires, vinimos con la pastora a Buenos Aires y teníamos entre tantas iglesias que pastoreábamos, teníamos una en Claypole, en el barrio de Don Orione, y un día estábamos hablando acerca de, supongo que hablaría de los diezmos, no sé. La cuestión que terminó el servicio, se acercó y me dijo, pastor, esta noche salgo, mañana le traigo los diezmos. Y digo, ¿cómo? Sí, que esta noche salgo y mañana le traigo los diezmos. ¿Cómo que salís? ¿Que trabajás de noche? ¿Vos qué haces? Ah, bueno, usted sabe, salgo y mañana le traigo los diezmos. Salí a robar y me iba a traer los diezmos. Para él ya estaba bien. Eso se llama anatema. Anatema. Todo lo que vino de mal lugar es anatema para Dios y no se recibe, por supuesto que. Ahora, cuando compras algo robado, porque es más barato, compré un televisor espectacular, lo pagué $2. Sí, qué bárbaro, no he visto impecable. Lo único que vino sin cable. No alcanzó a sacar el cable. Lo que pasa es que te estás haciendo socio del ladrón. Y recuerde, porque al final, el domingo, vamos a hablar algo de esto, pero te haces socio del ladrón. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que va a hacer Dios? Cuando uno no es íntegro, puede recibir, pero así como vino, así también se le va. Usted ve a los que roban y hacen todas estas cosas y siempre los ve viviendo mal. ¿Por qué? Siempre los ve viviendo mal. Es como los que contaba el otro día el pastor Núñez. Todo lo que hacen macumba y todas esas cosas, nunca tienen un centavo, pero te hacen toda la cosa para que vos te hagas millonario. ¿Y por qué no se hace el millonario primero? Viven en la miseria y te quieren hacer creer a vos que con la cosa rara que te hizo, te vas a hacer millonario. Hay que... Diga conmigo, me tengo que limpiar. Porque si no te limpias, Dios, aunque quiera darte lo sobrenatural, no ha sido hecho nuevo en la vasija. No puede dar un vino nuevo sobre odres viejos, ¿se acuerdan? No puede dar, ¿por qué? Porque dice la palabra de Dios que se pierden las cosas, el vino y el odre. Entonces primero tenemos que hacer odres nuevos, sacarnos todo lo que nos enseñaron de hacer trampa. Dejo de hacer trampa. Me acuerdo cuando venían la gente a comprarme la computadora y venía que querían una que solamente tenía la NASA. Se imagina la plata que le iba a sacar. Y entonces decía, ¿para qué la quiere? No, porque hago este trabajito y aquella cosa. Y dije, ¿para qué quieres tan grande? No, porque a mí me dijeron. Claro, ¿quién te lo dijo? El del otro negocio que te quería vender lo más caro que tenía. Entonces le explico para qué. Y muchas veces perdí el negocio por decirle la verdad. Pero yo estaba tranquilo. Entonces necesito moverme de esa manera para que Dios pueda prosperarme. Y claro que prosperé muchísimo. La bendición del Señor necesita que mi corazón se alinee, porque allí me voy a dar cuenta que confío en Dios y que creo que aún haciéndolo legal, Dios puede prosperarme, abrirme las compuertas del cielo de manera tal que Dios me enriquezca en todo. Es decir, cuando yo hago las cosas legalmente, me muevo legalmente, le estoy diciendo a Dios, yo confío en vos. Confío que haciendo lo que vos me mandaste a hacer, puedo ser enriquecido. Si no, básicamente le estoy diciendo, no confío en vos, lo tengo que hacer a mi manera. Cuando tú le dices a Dios, yo no soy perfecto, pero me quiero alinear contigo en mi integridad, alinear mi corazón
para ser íntegro al hacer las cosas, en ese mismo momento habilitas a Dios y vas a empezar a ver fluir en tu vida la manifestación de lo sobrenatural. La manifestación de lo sobrenatural en todas las cosas materiales. Te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar. Yo lo vi en mi vida. Cuando decidí hacer las cosas a la manera de Dios, mis antiguos socios no prosperaron ni un céntimo. Y yo prosperé, compré la propiedad donde hice el negocio, remodelé toda nueva, de todo. ¿Por qué ellos no y yo sí? ¿Yo era mejor que ellos? No. Yo hacía las cosas para Dios y Dios proveía. Ellos seguían con sus trampas, que las conocía, por supuesto. Habían sido mis socios. Isaías 66:2 dice: con mis manos hice tanto el cielo como la tierra. Son míos, con todo lo que hay en ellos. Yo, el Señor, he hablado. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra. Esta es la forma que tengo que ser para que Dios lo haga. Y por último, principio número 6, muy importante. ¿Para qué quieres prosperar? Todos queremos prosperar. ¿Cuántos quieren prosperar? ¿Para qué quieres prosperar? Bueno, en realidad, yo ya te digo. En realidad ni siquiera tengo idea, solo lo quiero. Y acá está el problema. Si vas a ser prosperado, necesitas tener un propósito, una meta. Dios no te tira la plata para qué, sino te la da con un propósito. Le tengo que poner un propósito a la prosperidad. Y esto es muy, pero muy importante. La mujer viuda que vino a pedirle al profeta necesitaba salir de la deuda, recuperar sus hijos. Es decir, había un propósito. Hay gente que prospera y la prosperidad le hace muy mal. Hay gente que prospera y la prosperidad le hace muy mal. Y termina deseando estar otra vez en deuda y pobreza, pero en un estado que se encuentra más en paz, a pesar de, y no sufriendo y en esclavitud como está ahora. Es decir, salieron de un estado terrible, según ellos. Dios los prosperó, pero esa prosperidad le hizo tan mal que ahora se encuentran emocional y espiritualmente peor que antes. Y aunque te parezca mentira, desearía poder estar pobre como antes. Se pasa tanto tiempo fuera de la casa que ya no son una familia. Están todos fuera de la casa y tenemos que atender las distintas cosas que Dios nos dio. Sus hijos andan solos por cualquier lugar. La pregunta entonces es: ¿para qué quieres prosperar? ¿Para qué quieres prosperar? Cuando Jesús hizo que el negocio de Pedro prosperara, tanto fue, la prosperidad fue su mejor día. Él tomó una decisión y dijo: mi propósito no está en estos peces. No está en este negocio, sino en seguirte a ti. Se nota que el diablo no quiere que le cuente esto. En Mar del Plata yo tenía mi negocio, como les conté, muy próspero. He viajado por muchísimos lugares del mundo de vacaciones. He tenido todos los autos 0 kilómetros que se me ocurrieron. Muy próspero.
Pero en esa prosperidad, yo le dije, Señor, quiero servirte. Ya estaba sirviendo, pero quería servirlo más. Así que puse un cartel que decía, heme aquí, envíame a mí. Claro, el problema está en que cuando vos le decís algo a Dios, Dios lo toma en serio. Así que cuando salía de mi casa tenía un cartel que decía, heme aquí, envíame a mí, y yo salía con esa palabra en mente. Y un día me llamó y me dijo, deja todo y vení a pastorear a Buenos Aires. Dejar todo era dejar el negocio, dejar mi casa, hacer que en ese momento estaba Cristian con nosotros, los dos que conocen ustedes todavía no habían nacido, tenía que dejar en el último año de secundaria. ¿Sabes qué significa eso, no? Es como que le cortaste las manos. Y venirse a empezar de cero acá. Claro está que, dada el cambio de condiciones, no podía darme el lujo de ponerlo en el colegio que estaba allá. Allá estaba en el mejor que había en Mar del Plata, bilingüe y demás cosas. Acá tenía que venir a lo que agarrar. Pero yo le había dicho, Señor, quiero servirte, heme aquí. Así que no tuve mucho que pensar. Simplemente le dije, Lili, nos tenemos que ir a vivir a Buenos Aires. ¿De qué vamos a vivir? No sé. ¿Y qué vamos? No sé. ¿Y dónde vamos a vivir? No sé. Y como ven, no nos murimos. Estamos acá todavía. ¿Está bien? Ahora, el punto es que Pedro dijo, no quiero eso. Yo quiero seguirte a ti. Hay momentos en que tengo que aprender a tomar decisiones. Y entonces Jesús les dijo, bien, antes pescabas peces, lo hacías de noche, pero no te iba tan bien. Yo te enseñé a pescar de día, por lo tanto ahora te voy a enseñar qué pescar y te voy a hacer pescador de hombres. Por eso le enseñó a hacerlo de día, porque tenía que pescar hombres y no era para salir de noche a pescar hombres porque iba a encontrar otra cosa. Entonces, acá está el sentido. Hay que darle propósito, pero no cualquier propósito, hay que darle propósitos eternos. Nuestra prosperidad tiene que tener propósitos eternos. No hace mucho les enseñé acerca de legado, ¿se acuerdan? ¿Alguno se acuerda de legado cuando hablamos de legado? Entonces, es muy importante que todo lo que Dios nos dé sea para dejar legado, propósitos eternos. Hoy se habla de Pedro, leemos sus epístolas, podemos decir que fue uno de los que más vivió las cosas sobrenaturales, caminó arriba del agua, sanó a enfermos, Jesús le dio las llaves. O sea, Pedro pasó de ser un simple pescador a alguien realmente importante. Así que te invito a que le digas al Señor, yo quiero prosperar, pero le quiero dar un propósito eterno. Le quiero dar un propósito eterno. Así que ayúdame a que mi prosperidad tenga que ver con ese propósito que hay sobre mi vida. Por esa razón muchos hacen votos. Hace poquito hablamos algo de un voto, medio la pasada, pero hablamos del voto. Hacen votos a Dios, así como lo hizo Jacob. El Señor le dijo, Señor, si tú me das esto. Jacob, cuando salió y cruzó el famoso río, no tenía nada, un palito, dice la Biblia, que llevaba. Pero cuando volvió, era el hombre más millonario que había. Su campamento parecían 2 ciudades. Tenía todo tipo de ganado, camello, cabra, oveja, de todo.
Pero Él le puso un propósito a esa prosperidad antes de tenerla. No se la puso después, se lo puso antes. Dijo, si fueres conmigo, si me dieres el pan y ropa para vestir, cuando me trajeres en paz, de lo que me dieres, el 10% te lo daré a ti. Él hizo un voto a Dios y dijo, yo no tengo absolutamente nada, pero cuando tenga una parte, te la voy a dar a ti. Le puso propósito. Por eso es que funcionan tanto los votos, porque tienen un propósito. No porque uno esté comprando la bendición de Dios. Si esa es la idea, no vas a recibir nada, porque Dios no puede ser engañado. Pero si lo haces como aquel que pone la gratitud antes de recibir lo que Dios le va a dar, entonces eso va a funcionar, y muy bien. Puedes decirle ahora mismo, Señor, si me das esto, una parte te la quiero dar para que tu obra crezca. Total, no tienes nada. Estás prometiendo algo que no tienes. Nadie te va a sacar nada. Pero si lo haces, le pones un propósito, entonces Dios va a decir, acá hay uno que me puede servir para la obra. Y entonces te voy a dar, porque parte de lo que te dé, lo vas a poner en un propósito eterno. Señor, cuando me prosperes, yo voy a dar para la construcción de tu casa. Eso es lo que dijo David. Eso es lo que dijo David. David no tenía nada, era un pastor de ovejas, y las ovejas eran de su padre, ni siquiera eran de él. Pero pasó un tiempo y David llegó a tener tanto, pero tanto, que dice que preparó figurativamente camiones y camiones y camiones llenos de todos los materiales que se necesitaba para hacer la casa de Dios, el templo. Y además dijo que había separado una cantidad de oro y plata impresionante. Y dijo, todo esto lo preparé para la casa de mi padre. Amén. Le puso propósito. Dijo, todo esto es lo mío y lo disfruto y tengo mi casa, ya tenía su casa, preciosa, todo. Pero ahora separo todo esto para la casa de mi Dios. Dios te va a probar al principio con un poco. Tienes que entenderlo. Dios te va a probar al principio con un poco para ver si eres fiel en lo poco. Y si eres fiel en lo poco, sobre mucho te pondrá. Yo tenía un autito. Tuve muchísimo tiempo sin auto. Andaba físicamente impresionante, caminaba a todos lados. Pero se hacía complicado. Los chicos eran chiquitos, teníamos que salir a las 6 de la mañana, de noche, de acá hasta la estación. No es mucho, pero te congelaba. Yo que sufro mucho el frío. Así que orábamos por un autito. Bueno, un día Dios hizo algo que no tenía que ver con la iglesia y tuvimos el autito. Chochos, más que felices, agradecidos con ese autito. Pero claro, yo lo usaba mucho para la iglesia. Iba a buscar a distintos pastores, gente que venía de afuera. Vieron que todos pasan por Buenos Aires, después van hacia otras provincias, así que yo los iba a buscar, los traía, los llevaba. Y en el autito no entraba nadie, mucho menos la valija. Así que siempre tenía que estar jorobándolo a Ricardo, que me iba a ayudar también para poner toda la valija en el auto de él, y así andamos. Así que empecé a orar por un auto más grande. No porque no me gustaba el mío estaba precioso. Pero que necesitaba uno más grande, con un baúl más grande. Pero no pasaba nada. Hasta que un día lo entendí. Y estaba orando y le dije, Señor, necesito un auto más grande, con un baúl más grande, para poder llevar las valijas de todos los que yo voy a ir a buscar, siervos tuyos que vienen y los llevo y ta. Y la respuesta no tardó ni un segundo. Inmediatamente me dijo, para eso sí. Y al pocos días tenía un auto, el que tengo todavía. Y por cierto, lo uso para eso. Era el modelo 21 y tiene 30.000 kilómetros. Solamente para el servicio. Y como Ricardo me ayudaba, se compró uno igual.
Dios también le dio uno igual. Claro, porque él me ayudaba. Así que dijo, necesito también que tenga baúl grande, así que también se compró uno igual. ¿Me entiende? Propósito. Propósitos eternos, propósitos para su obra. Proverbios 11:24, para ir cerrando. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada. El que saciare, él también será saciado. Solo cuando el Espíritu Santo nos abre el entendimiento, podemos comprender lo que Jesucristo dijo cuando dijo, mejor es dar que recibir. Te bendeciré para que seas bendición. Esa es la clave. Te bendeciré para que seas bendición. Si solamente quieres recibir bendición para retener la bendición, entonces la bendición no vendrá. ¿Alguna vez pusiste una manguera en una canilla? Sí, ¿no? ¿Tapaste la punta? Quizás lo hiciste también. ¿Qué pasa cuando tapas la punta? No me digas no sale agua. El punto es que no entra más agua, porque la manguera se llena y ya no entra. Por más que fuerza que tenga la presión de la canilla, no entra más agua. ¿Qué tiene que hacer para que entre más agua? Tengo que sacar el dedo y tiene que salir. Entonces, a medida que sale, entra más. Si tú quieres que te entre más y más, tienes que empezar a dar. Por eso, bendecidos para bendecir. Bendecidos para bendecir. Amén. Señor, queremos limpiarnos de lo viejo para poder entrar en la nueva dimensión donde tú quieres llevarnos. Esta es la oración. Esta es la oración. Señor, queremos limpiarnos de lo viejo para poder entrar en la nueva dimensión donde tú quieres llevarnos. Y danos de tus propósitos para que cuando lleguen las bendiciones sobrenaturales sepamos qué hacer con ellos y siga multiplicándose más y más en nuestras vidas. Le cuento una última historia y le prometo que aquí cierro. Hubo un misionero, Wayne Myers, que alguna vez, años atrás, se los presenté. Ya falleció de 104 años. Un americano que se fue a México y desde un lugar, buscó el lugar más pobre del Distrito Federal en México y allí comenzó su obra. Él enseñaba siempre que somos administradores de todo y no dueños. No somos dueños de nada, sino administradores, decía él. Llamados para dar, para administrar lo que hemos recibido. Y tiene una frase que me gusta mucho, que decía, jamás conoceremos el arte de vivir hasta conocer el gozo de dar. Jamás conoceremos el arte de vivir hasta conocer el gozo de dar. Este hombre, desde el lugar más pobre, de la pobreza más profunda, y enseñando esto, hizo que toda esa comunidad prosperara tanto. Dios los hizo prosperar tanto para poder ayudar a otros que para cuando tenía 100 años más o menos, había levantado, construido, regalado, si usted lo quiere para que me entienda, 12.000 templos evangélicos. 12.000 templos evangélicos en el mundo entero. ¿Con qué? Con la prosperidad, como él decía, no con el dinero de los americanos. Hablaba muy mal el español, pero se le entendía. No con el dinero de los americanos, sino con los pesitos de los mexicanitos. Con los pesitos de los mexicanitos, decía él. Pero toda su comunidad era tan, pero tan próspera, que desde ese lugar regalaban y regalaban y regalaban por todos lados. Becaba estudiantes de teología en Estados Unidos. Bueno, qué sé yo, hacía tantas obras.
todo con lo que su obra en México prosperaba. Solamente hizo una cosa: les enseñó principios como los que acabo de enseñar yo. Lo tomaron, lo llevaron a la práctica y todo eso sucedió. Solamente le adelanto algo para el viernes. ¿Cuándo es que yo tengo que dar? ¿Cuándo es que tengo que dar? ¿Cuándo daría usted? Algunos creen que tengo que dar cuando tengo que dar, o decir, cuando tengo algo para dar. Pero el Señor nos muestra que hubo una mujer viuda, muy pobre, que no tenía nada más que 2 moneditas. Y se levantó y puso en el alfolí las 2 moneditas. Y Él se dio vuelta y le dijo a sus discípulos: esta mujer ha dado más que todos los ricos que pusieron muchos billetes, porque los ricos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza dio todo lo que tenía. ¿Sabe qué nos enseña ahí Jesús? Que tengo que dar cuando no tengo, porque cuando tengo doy de lo que me sobra, pero el poder de la multiplicación está en dar cuando no tengo. Ese niño no tenía, estuvo todo el día consiguiendo para que coma su familia esos pocos panes y peces, pero se los dio a Jesús. Esa mujer no tenía nada, 2 moneditas, y lo dio todo. Es allí cuando necesitamos. Cuando no tengo, tengo que dar, porque Dios multiplica lo que yo doy, no lo que no doy. Entonces, si no tienes algo, tienes que empezar a darlo. Pastor, yo no tengo amor, nadie me ama. Empezá a dar amor. Empezá a dar amor. Porque lo que te falta es lo que no estás dando. Lo que te falta es lo que no estás dando. Porque Dios va a tomar lo que tú des y lo va a multiplicar y te va a venir multiplicado. Si hay algo que no tienes es porque no estás dando eso. Quizás estás dando otra cosa. Quizás estás dando dinero, pero no estás dando amor. Lo que sea que te falte, tienes que empezar a darlo, porque en lo que yo doy, eso es lo que yo recibo. Entonces, cuando yo doy, aunque sea lo último que tenga, a Dios no le interesa cuánto das. A Dios le interesa cuánto te cuesta lo que estás dando. Si lo pongo en términos bancarios, a Dios le interesa tu saldo en la cuenta, no cuánto pusiste ahí. ¿Me entiendes? Es decir, lo que le interesa es cuánto te costó lo que diste. Porque si diste 2 moneditas y era todo lo que tenías, te costó todo. Ahora, si pusiste unos cuantos billetes y era lo que te recontrasobraba y le robaste a Dios en tus diezmos, entonces no diste nada. Entonces es muy importante que si vas a dar algo, te cueste. Te cueste. No sé si contarle esto porque es muy personal, pero me pasó y... Me pasó. Iba a ir para el Chaco y digo, le quiero llevar un regalo al pastor. Nunca regalé nada. Sí, acá en la iglesia le hemos regalado, pero personalmente no. Y lo primero que se me ocurrió, ¿qué le voy a regalar? Tiene de todo. ¿Qué le puedo regalar? Se me ocurre nada. Cualquier cosa que lleve, debe tener 5 de lo que yo le lleve. Y entonces giro así, arriba de mi escritorio yo tenía algo. Eso era un tesoro para mí. ¿Te había costado mucho? No, me lo habían regalado. No tengo ni idea del costo. Pero era un tesoro invaluable para mí. Y el Señor me dijo, eso. Oh. Yo dije, Señor, justo eso. Y me hizo acordar que David dijo, no le voy a dar nada al Señor que no me cueste. Así que cerré los ojos, lo envolví y se lo llevé. Hay veces que tienes que decirle al Señor, Señor, ¿qué tengo que dar?
Porque Él sabe lo que tienes que dar. ¿Qué tengo que dar? Ahora, cuando le preguntes, prepárate porque te va a contestar, ¿eh? Y quizás no te guste, a mí no me gustó. Después viene la obediencia. Amén. Pero yo te puedo asegurar que si tomas estos principios y los pones en práctica, el Señor va a responder y va a traer la recompensa. Amén.